¿Qué es Dios? La búsqueda de lo divino en la historia humana. Desde los albores de la civilización, el concepto de Dios ha sido una constante en el tejido de las culturas humanas. Ya sea como una figura omnipotente que gobierna los cielos, un principio abstracto que guía el orden del cosmos o incluso como una fuerza impersonal que impregna todo lo existente, la idea de lo divino ha estado presente en cada rincón del planeta y en cada época histórica. Este fenómeno no es casual, más bien, refleja una necesidad intrínseca del ser humano de buscar respuestas a preguntas fundamentales sobre el origen del universo, el propósito de la vida y el significado de la muerte. A través de mitologías, religiones, filosofías y sistemas de creencias, el ser humano ha intentado comprender aquello que escapa a su entendimiento racional, aquello que se encuentra más allá de lo tangible y lo medible. La búsqueda de lo divino no solo ha sido una cuestión de fe, sino también una exploración intelectual y emocional. Las primeras civilizaciones, desde Mesopotamia hasta el antiguo Egipto, atribuyeron poderes sobrenaturales a los elementos naturales, personificándolos en dioses con características antropomórficas. Estos dioses eran adorados, temidos y venerados por igual, ya que se consideraba que controlaban aspectos cruciales de la vida cotidiana, como la fertilidad de la tierra, el clima y la salud. En estas culturas, la relación entre lo humano y lo divino era estrecha y directa. Los rituales y sacrificios servían como puente para comunicarse con entidades superiores y asegurar su favor. Con el paso del tiempo, esta concepción evolucionó hacia sistemas religiosos más complejos, como el politeísmo griego y romano, donde los dioses se convirtieron en figuras multifacéticas que representaban tanto las virtudes como los defectos humanos. Sin embargo, el concepto de Dios no siempre ha sido monolítico ni uniforme. Mientras algunas tradiciones enfatizaron la trascendencia absoluta de lo divino, otras destacaron su inmanencia, presentándolo como una fuerza presente en todas las cosas. El judaísmo, por ejemplo, introdujo la noción de un Dios único e indivisible, desafiando las creencias politeístas predominantes en su época. Esta idea revolucionaria sentó las bases para otras grandes religiones monoteístas, como el cristianismo y el islam, que ampliaron y reinterpretaron el concepto de Dios según sus propias doctrinas. Por otro lado, filosofías orientales como el hinduismo y el budismo ofrecieron perspectivas alternativas, en las que lo divino podía manifestarse de múltiples maneras, desde una multiplicidad de deidades hasta un estado de iluminación personal. El interés por entender qué es Dios no se limita a las religiones organizadas. Filósofos y pensadores han debatido durante siglos sobre la naturaleza de lo divino, abordando preguntas como si Dios existe, cómo puede ser conocido y qué papel juega en la vida humana. Desde Aristóteles, quien concibió a Dios como el primer motor inmóvil que pone en marcha el universo, hasta Nietzsche, quien proclamó la muerte de Dios en el contexto de la modernidad secular, la reflexión filosófica ha profundizado en las implicaciones éticas, metafísicas y existenciales del concepto divino. En el ámbito científico, el avance del conocimiento sobre el cosmos ha generado nuevas interrogantes sobre la necesidad de un creador o una inteligencia superior para explicar la existencia del universo. En este documental, nos adentraremos en esta vasta y compleja red de ideas, explorando tanto las interpretaciones positivas como las sombrías del concepto de Dios. Analizaremos cómo diferentes culturas y épocas han moldeado su comprensión de lo divino, así como los usos y abusos que se han hecho de este concepto a lo largo de la historia. También reflexionaremos sobre el lugar que ocupa Dios en el mundo contemporáneo, donde la ciencia, la tecnología y la secularización han transformado radicalmente nuestra relación con lo trascendental. Al final, este viaje no busca ofrecer respuestas definitivas, sino abrir un espacio para la contemplación y el diálogo sobre una de las preguntas más fundamentales de la experiencia humana: ¿qué es Dios? Dios en las principales religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam. El concepto de Dios en las tres grandes religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam, comparte un núcleo común: la creencia en un Dios único, omnipotente y creador del universo. Sin embargo, dentro de esta unidad fundamental, cada tradición ha desarrollado interpretaciones distintas que reflejan sus contextos históricos, textos sagrados y prácticas culturales. Exploraremos aquí cómo estas diferencias han dado forma a la percepción de Dios en cada una de estas religiones, examinando tanto sus similitudes como sus divergencias.
Judaísmo, un Dios eterno y revelador. En el judaísmo, Dios es concebido como YHWH, un nombre tan sagrado que no debe pronunciarse, una entidad absolutamente única y trascendente que existe fuera del tiempo y el espacio. Según el libro del Génesis, Dios crea el mundo a partir de la nada mediante su palabra, estableciendo un orden cósmico que refleja su voluntad. Este acto creativo no solo define el inicio del universo, sino que también subraya la relación especial entre Dios y su pueblo elegido, Israel. A través de pactos como el de Abraham y Moisés, Dios se compromete a proteger y guiar a los israelitas, quienes, a cambio, deben cumplir con mandamientos que regulan su conducta moral y espiritual. Una característica central del Dios judío es su carácter revelador. A diferencia de muchas otras tradiciones religiosas, el judaísmo enfatiza que Dios no es un misterio insondable, sino que se comunica activamente con la humanidad mediante profetas, visiones y eventos históricos. La Torá, el texto central del judaísmo, se considera la palabra divina transmitida a Moisés en el monte Sinaí. Este énfasis en la revelación implica que la relación entre Dios y los humanos no es estática, sino dinámica, basada en la obediencia, la justicia y la misericordia. A pesar de su omnipotencia, el Dios del judaísmo también se presenta como un ser cercano y accesible. Los salmos, por ejemplo, están llenos de expresiones íntimas de alabanza, súplica y lamento dirigidas a Dios, mostrando que el vínculo entre el Creador y sus seguidores es profundamente personal. Sin embargo, esta cercanía no elimina la reverencia ni el temor. El respeto absoluto hacia la santidad de Dios es una constante en la teología judía. Cristianismo, la Trinidad y la encarnación divina. El cristianismo hereda del judaísmo la creencia en un Dios único, pero introduce una innovación teológica radical, la doctrina de la Trinidad. Según esta enseñanza, Dios existe simultáneamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas que forman una sola esencia divina. Esta idea surge principalmente de los escritos neotestamentarios, donde Jesús de Nazaret es identificado como el Hijo de Dios, y en algunos pasajes, como una manifestación directa de la divinidad misma. La encarnación de Dios en la figura de Jesucristo constituye uno de los pilares centrales del cristianismo. Para los cristianos, la venida de Jesús representa el momento en que lo divino entra plenamente en el ámbito humano, rompiendo las barreras entre lo terrenal y lo celestial. A través de su vida, muerte y resurrección, Jesús no solo revela la naturaleza de Dios, sino que también ofrece salvación a la humanidad, liberándola del pecado y reconciliándola con el Creador. Este acto de amor sacrificial convierte a Dios en una figura profundamente accesible y compasiva, cuya misericordia supera cualquier juicio. La Trinidad añade otra capa de complejidad al concepto de Dios en el cristianismo. Mientras que el Padre representa la autoridad soberana y creadora, el Hijo encarna la gracia y la redención, y el Espíritu Santo actúa como la presencia activa de Dios en el mundo, guiando y fortaleciendo a los creyentes. Esta tríada permite una interpretación multifacética de lo divino, adaptándose a diversas experiencias espirituales y emocionales. Aunque el cristianismo conserva muchos elementos del judaísmo, incluida la importancia de la ley moral y la esperanza mesiánica, su visión de Dios es notablemente distinta debido a la centralidad de la encarnación y la salvación universal. Además, a lo largo de la historia, diferentes ramas del cristianismo, ortodoxa, católica y protestante, han desarrollado interpretaciones variadas sobre la naturaleza exacta de la Trinidad y el papel de Jesús, lo que ha llevado a debates teológicos intensos y, en ocasiones, divisiones institucionales. Islam, Allah, el misericordioso y compasivo. En el Islam, Dios es conocido como Allah, un término árabe que simplemente significa Dios. Aunque comparte raíces lingüísticas y conceptuales con el YHWH del judaísmo y el Dios del cristianismo, el Islam enfatiza la unicidad absoluta de Allah, rechazando cualquier forma de asociación o división interna, como la Trinidad cristiana. Esta doctrina, llamada Tawhid, es el principio fundamental del Islam y subraya que Dios es indivisible, infinito y completamente distinto de su creación. El Corán, el texto sagrado del Islam, describe a Allah como todopoderoso, omnisciente y justo, pero también como infinitamente misericordioso y compasivo. Estos dos últimos atributos son tan importantes que aparecen repetidamente en las fórmulas de apertura de casi todos los capítulos coránicos,
en el nombre de Aya, el compasivo, el misericordioso. Esta dualidad refleja la tensión entre la majestad temible de Dios y su bondad inagotable, invitando a los musulmanes a vivir en equilibrio entre el temor reverencial y la confianza en su benevolencia. A diferencia del cristianismo, el Islam no ve a Dios como alguien que se encarna físicamente o que asume una forma humana. En cambio, Aya permanece completamente trascendente, inaccesible en su esencia última. Sin embargo, esto no significa que sea indiferente a la humanidad. Según el Islam, Dios envió profetas, incluido Mahoma, para guiar a las personas hacia la verdad y la rectitud. El mensaje de Mahoma, contenido en el Corán, se considera la revelación final y completa de la voluntad divina, destinada a corregir errores y malentendidos en las tradiciones anteriores. El Islam también destaca la justicia de Dios como un atributo esencial. Aunque Aya es misericordioso, también es implacable en su castigo hacia aquellos que rechazan deliberadamente su guía. Este aspecto del Dios islámico puede parecer más severo que las versiones más indulgentes presentes en el cristianismo, aunque ambas religiones coinciden en la necesidad de rendir cuentas ante el Creador después de la muerte. Comparación y contraste, unidad y diversidad. A pesar de sus diferencias, las tres religiones monoteístas comparten una visión de Dios como el Creador supremo, soberano y moralmente perfecto. Todas ellas enfatizan la importancia de la obediencia a la voluntad divina, expresada a través de leyes, mandamientos o principios éticos. Asimismo, todas reconocen la centralidad de la revelación como medio para conocer a Dios y relacionarse con Él. Sin embargo, las diferencias en la teología y la práctica reflejan las distintas prioridades y preocupaciones de cada tradición. Mientras que el judaísmo se centra en la alianza histórica entre Dios e Israel, el cristianismo pone el acento en la salvación universal a través de Jesucristo, y el Islam subraya la pureza de la fe y la sumisión total a la voluntad de Allah. Estas variaciones no solo ilustran la riqueza del monoteísmo, sino que también muestran cómo el concepto de Dios puede adaptarse a contextos culturales y filosóficos diversos sin perder su esencia central. En conjunto, el estudio de Dios en el judaísmo, el cristianismo y el Islam revela una fascinante interacción entre continuidad y cambio, unidad y pluralidad. Cada tradición ofrece una ventana única hacia la comprensión de lo divino, demostrando que, incluso dentro de un marco monoteísta compartido, la imaginación humana y la experiencia espiritual pueden dar lugar a interpretaciones profundamente ricas y variadas. Dios en las religiones orientales, hinduismo, budismo y taoísmo. Mientras que las religiones monoteístas occidentales conciben a Dios como una entidad única y separada del mundo material, las tradiciones orientales adoptan enfoques mucho más fluidos y multifacéticos para comprender lo divino. En el hinduismo, el budismo y el taoísmo, el concepto de Dios, si es que se utiliza este término, varía enormemente, oscilando entre la multiplicidad de deidades personales, la ausencia de un creador supremo y la idea de un principio impersonal que permea toda la existencia. Estas diferencias no solo reflejan una cosmología más flexible, sino también una relación más integrada entre lo humano, lo natural y lo trascendental. Hinduismo, una multiplicidad de dioses y un principio unitario. El hinduismo, una de las religiones más antiguas del mundo, carece de una estructura doctrinal centralizada, lo que permite una amplia variedad de interpretaciones sobre lo divino. En este contexto, el concepto de Dios puede adoptar formas muy distintas dependiendo de la región, la secta o la filosofía específica. Por un lado, el hinduismo es conocido por su pantheon de dioses y diosas, como Brahma, el creador, Vishnu, el preservador, y Shiva, el destructor, quienes personifican diferentes aspectos del cosmos y la existencia humana. Estas deidades no son meros símbolos, sino figuras activas que interactúan con los seres humanos, responden a oraciones y participan en narrativas míticas. Por ejemplo, Vishnu se encarna repetidamente en avatares como Rama y Krishna para restaurar el equilibrio cósmico, mientras que Shiva simboliza la destrucción necesaria para el renacimiento y la renovación. Sin embargo, bajo esta aparente diversidad, muchas escuelas filosóficas hindúes sostienen que todas las deidades son manifestaciones de un principio divino único conocido como Brahman. Brahman no es un dios en el sentido personal, sino una realidad última, inmutable y omnipresente que trasciende las categorías duales de creador y creación.
Según el Advaita Vedanta, una de las corrientes más influyentes del hinduismo, el alma individual, Atman, y Brahman son esencialmente uno y lo mismo, aunque esta unidad solo puede ser experimentada tras superar las ilusiones del ego y el mundo material, Maya. Así, el hinduismo combina la devoción a dioses específicos, Bhakti, con la búsqueda de la verdad última, ofreciendo a sus seguidores múltiples caminos hacia la realización espiritual. Esta dualidad entre lo múltiple y lo unitario también se refleja en las prácticas religiosas. Por un lado, millones de hindúes veneran imágenes, murtis, de sus dioses preferidos en templos y hogares, realizando ofrendas y rituales para obtener favores o protección. Por otro lado, ascetas y sabios buscan la liberación, moksha, mediante la meditación, el yoga y el estudio de textos filosóficos como los Upanishads, que exploran la naturaleza esencial de Brahman. En este sentido, el hinduismo no solo abarca una amplia gama de experiencias religiosas, sino que también permite una coexistencia pacífica entre el politeísmo popular y el monismo metafísico. Budismo, ausencia de un creador y el camino hacia la iluminación. El budismo, fundado por Siddhartha Gautama, Buda, en el siglo V a.C., se distingue por su rechazo explícito de la idea de un creador divino. Según la enseñanza budista, el universo no tiene un origen ni un propósito predeterminado, en su lugar, todo está regido por las leyes del karma, acción, y el samsara, ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. Buda nunca negó la existencia de dioses ni espíritus, pero argumentó que estos seres, aunque poderosos, también están atrapados en el samsara y no pueden ofrecer una solución definitiva al sufrimiento humano. En lugar de centrarse en la adoración de dioses, el budismo se enfoca en la transformación interior y la eliminación de las causas del sufrimiento, como el deseo, el apego y la ignorancia. El objetivo último es alcanzar el nirvana, un estado de paz y liberación absoluta que trasciende el ciclo de renacimientos. Aunque el nirvana no es equivalente a Dios en el sentido occidental, algunos comentaristas lo han comparado con una experiencia de unidad con lo absoluto, similar al Brahman del hinduismo. Sin embargo, el budismo insiste en que esta realización no proviene de una intervención divina, sino del esfuerzo personal y la práctica disciplinada. Otra característica clave del budismo es su enfoque pragmático y no dogmático. A diferencia de muchas religiones, no exige creencias específicas sobre la naturaleza de Dios o el universo. En su lugar, anima a los practicantes a investigar por sí mismos y verificar las enseñanzas mediante la experiencia directa. Esto explica por qué el budismo ha podido adaptarse fácilmente a diversas culturas, incorporando elementos locales sin comprometer sus principios fundamentales. En algunas regiones, como el Tíbet o Japón, el budismo ha absorbido elementos de cultos populares y deidades locales, aunque siempre manteniendo su énfasis en la iluminación personal. Taoísmo, el Tao como principio impersonal y armonía cósmica. El taoísmo, originado en China durante el siglo IV a.C., presenta una visión aún más radicalmente distinta del concepto de Dios. En lugar de dioses personales o un creador supremo, el taoísmo gira en torno al Tao, un principio impersonal e indefinible que representa el flujo natural y espontáneo del universo. Según el clásico Tao Te Ching, atribuido a Laozi, el Tao no puede ser descrito ni comprendido completamente mediante palabras o conceptos humanos, es la madre de todas las cosas, pero también vacío y sin forma. Su naturaleza paradójica refleja la dualidad inherente al cosmos, representada por el símbolo del yin y el yang, donde opuestos complementarios como luz y oscuridad, masculino y femenino, o actividad y quietud coexisten en equilibrio dinámico. El Tao no es un ser consciente ni un agente activo, más bien, es el patrón subyacente que guía el funcionamiento del mundo. Los seres humanos, según el taoísmo, deben alinearse con el Tao para vivir vidas armoniosas y auténticas. Esto implica abandonar el control excesivo, aceptar el flujo natural de los eventos y cultivar la simplicidad, la humildad y la espontaneidad. Aunque el taoísmo filosófico enfatiza estas ideas abstractas, el taoísmo religioso ha desarrollado una dimensión más ritualista, con templos, ceremonias y deidades menores que ayudan a los fieles a conectarse con el Tao. Una característica interesante del taoísmo es su actitud hacia la inmortalidad. Aunque el Tao mismo es eterno,
los seres humanos pueden aspirar a prolongar sus vidas mediante prácticas como la alquimia, la meditación y el cultivo de energías internas, y algunos taoístas creen en la posibilidad de alcanzar la inmortalidad física, mientras que otros interpretan esta idea de manera simbólica, viéndola como la liberación del cuerpo y la mente de las limitaciones mundanas. Comparación y contraste, pluralidad frente a unidad. Las diferencias entre el hinduismo, el budismo y el taoísmo resaltan la diversidad de enfoques hacia lo divino en las tradiciones orientales. Mientras que el hinduismo combina una multiplicidad de dioses con un principio unitario, Brahman, el budismo rechaza la idea de un creador y se enfoca en la liberación individual, y el taoísmo abraza un principio impersonal, el Tao, como fuente de armonía y orden. Estas perspectivas no solo reflejan diferentes cosmovisiones, sino también distintas respuestas a preguntas fundamentales sobre el propósito de la vida y la relación entre lo humano y lo trascendental. A pesar de estas diferencias, hay puntos en común. Todas estas tradiciones valoran la introspección, la búsqueda de la verdad y la conexión con algo mayor que el yo individual. Además, ninguna de ellas ve a Dios, o su equivalente, como un juez severo o un legislador moral en el sentido occidental. En cambio, lo divino se percibe como una fuerza o principio que guía, inspira o trasciende la existencia humana. Este enfoque holístico y adaptable explica por qué estas religiones han perdurado durante milenios, adaptándose a cambios sociales, políticos y culturales sin perder su esencia espiritual. En resumen, el hinduismo, el budismo y el taoísmo ofrecen visiones profundamente ricas y variadas sobre lo divino, demostrando que la pregunta ¿qué es Dios?, no tiene una respuesta única ni universal. Más allá de las diferencias doctrinales, estas tradiciones comparten un compromiso con la exploración espiritual y la búsqueda de significado, recordándonos que la comprensión de lo divino es tan diversa como la propia humanidad. Dios en el contexto filosófico, de Aristóteles a Nietzsche. La filosofía ha sido un campo fértil para la exploración del concepto de Dios, proporcionando análisis rigurosos y reflexiones críticas que van más allá de las narrativas religiosas. Desde los primeros pensadores griegos hasta los filósofos modernos, el debate sobre la existencia, naturaleza y relevancia de Dios ha evolucionado constantemente, dando lugar a una rica diversidad de posturas. Este capítulo analiza las contribuciones de figuras clave como Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes, Kant y Nietzsche, cuyas ideas han modelado de manera significativa la comprensión filosófica de lo divino. Aristóteles, el primer motor inmóvil. Aristóteles, uno de los padres de la filosofía occidental, introdujo el concepto del primer motor inmóvil como parte de su sistema cosmológico. En su obra Metafísica, Aristóteles argumenta que todo movimiento en el universo debe tener una causa inicial, y esta cadena causal no puede retroceder infinitamente. Por lo tanto, debe existir un principio primero que inicie el movimiento sin ser movido por nada externo. Este primer motor, según Aristóteles, es pura actualidad, carece de potencialidad y no experimenta cambio alguno. Es una entidad perfecta y autosuficiente, cuya naturaleza es pensar en sí misma. Aunque Aristóteles no equipara explícitamente al primer motor con un dios personal, su descripción sugiere una entidad divina que trasciende el mundo material. Esta idea tuvo una influencia profunda en la teología posterior, especialmente en el pensamiento escolástico medieval, donde fue reinterpretada para alinearse con el concepto de Dios en el cristianismo. Sin embargo, la concepción aristotélica de Dios como un principio abstracto y no intervenido contrasta notablemente con las visiones más antropomórficas presentes en muchas religiones. Tomás de Aquino, la síntesis entre fe y razón. Tomás de Aquino, un teólogo y filósofo del siglo XIII, buscó reconciliar la filosofía aristotélica con la doctrina cristiana. En su monumental obra Summa Theologica, Aquino presenta 5 vías o argumentos para demostrar la existencia de Dios, conocidos como las 5 vías. Estos argumentos abordan temas como el movimiento, la causalidad, la contingencia, los grados de perfección y el diseño del universo. Por ejemplo, en la primera vía, Aquino adapta la idea del primer motor de Aristóteles para argumentar que debe existir un ser necesario que origine toda existencia contingente. Aquino también desarrolló la noción de Dios como ipsum esse subsistens, el acto de ser subsistente, una entidad cuya esencia y existencia son idénticas.
Esta formulación eleva a Dios por encima de cualquier categoría ontológica humana, presentándolo como una realidad absolutamente simple e incomprensible. Aunque su enfoque filosófico es altamente racional, Aquino subraya que la verdadera naturaleza de Dios solo puede ser conocida a través de la revelación divina, no exclusivamente mediante la razón humana. La síntesis de Aquino entre fe y razón marcó un hito en la filosofía medieval, pero también generó tensiones. Mientras que algunos admiraron su capacidad para armonizar las tradiciones griegas y cristianas, otros criticaron su dependencia de Aristóteles, argumentando que limitaba la comprensión de Dios a categorías demasiado racionales. René Descartes, Dios como garantía del conocimiento. René Descartes, padre del racionalismo moderno, abordó el tema de Dios desde una perspectiva epistemológica. En su obra Meditaciones metafísicas, Descartes argumenta que la existencia de Dios es fundamental para garantizar la certeza del conocimiento humano. Según Descartes, la idea de un ser perfecto e infinito no puede haber surgido de una mente finita como la humana, por lo tanto, debe haber sido implantada por Dios mismo. Este argumento ontológico implica que Dios existe necesariamente, ya que la perfección incluye la existencia como una de sus cualidades esenciales. Para Descartes, Dios también sirve como una garantía contra el escepticismo. Si Dios es perfecto y veraz, entonces no permitiría que los humanos sean engañados sistemáticamente por sus sentidos o su razón. Esta función de Dios como fundamento del conocimiento refleja una transición importante en la filosofía occidental, de una preocupación primordial por la cosmología y la metafísica a un enfoque más centrado en la epistemología y la subjetividad. Sin embargo, la dependencia de Descartes de Dios para validar el conocimiento ha sido objeto de críticas. Pensadores posteriores, como David Hume, cuestionaron la validez de los argumentos ontológicos y la necesidad de recurrir a Dios para fundamentar la verdad. Immanuel Kant, Dios como postulado de la razón práctica. Immanuel Kant, uno de los filósofos más influyentes de la Ilustración, adoptó una postura más crítica hacia los argumentos tradicionales sobre la existencia de Dios. En su obra Crítica de la razón pura, Kant argumenta que la razón pura no puede demostrar ni refutar la existencia de Dios, ya que este concepto trasciende los límites de la experiencia sensible. Según Kant, nuestras categorías cognitivas están diseñadas para organizar el mundo fenoménico, pero no tienen acceso al noúmeno o realidad en sí misma. Sin embargo, en Crítica de la razón práctica, Kant reintroduce a Dios como un postulado de la razón práctica. Para Kant, la moralidad requiere la posibilidad de un orden moral en el universo, donde las acciones virtuosas sean recompensadas y las malas castigadas. Dado que este orden no siempre se cumple en la vida terrenal, Kant postula la existencia de Dios como garante de la justicia cósmica y la inmortalidad del alma como condición para alcanzar la felicidad suprema. Esta reinterpretación de Dios como un principio ético, más que metafísico, marca un cambio significativo en la filosofía moderna. Kant despoja a Dios de sus atributos tradicionales como creador y gobernante del universo, reduciéndolo a una hipótesis necesaria para la coherencia moral. Aunque su enfoque fue controvertido, influyó profundamente en el pensamiento posterior, especialmente en el existencialismo y la filosofía secular. Friedrich Nietzsche, la muerte de Dios. Friedrich Nietzsche, uno de los críticos más radicales de la religión, anunció la muerte de Dios en su obra La Gaia Ciencia. Esta frase icónica no implica que Dios haya existido alguna vez y luego desaparecido, sino que refleja la pérdida de relevancia cultural y filosófica del concepto de Dios en la sociedad moderna. Según Nietzsche, la secularización, el avance científico y el nihilismo han erosionado las bases metafísicas y morales que sostenían la creencia en Dios. Para Nietzsche, la muerte de Dios no es motivo de celebración, sino una crisis existencial. Sin Dios, los valores tradicionales pierden su fundamento, dejando a la humanidad en un vacío moral y espiritual. En lugar de sucumbir al nihilismo, Nietzsche propone la creación de nuevos valores basados en la voluntad de poder y el superhombre, Übermensch, un individuo que afirma la vida en toda su complejidad y crea su propio sentido. La crítica de Nietzsche al concepto de Dios no se limita a la religión organizada, también cuestiona la necesidad humana de trascendencia y certeza absoluta. Al desafiar la idea de un orden divino preestablecido,
Nietzsche abre la puerta a una filosofía que celebra la incertidumbre y la responsabilidad individual. Reflexión final, diálogo continuo entre razón y trascendencia. Las contribuciones de Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes, Kant y Nietzsche ilustran la evolución del pensamiento filosófico sobre Dios. Desde la búsqueda de un principio causal en la antigüedad hasta la crisis de la modernidad, cada filósofo ha aportado nuevas perspectivas que han enriquecido y desafiado la comprensión de lo divino. Aunque sus conclusiones varían enormemente, todos ellos comparten un compromiso con el rigor intelectual y la exploración crítica, demostrando que el concepto de Dios sigue siendo un tema central en la filosofía, incluso en un mundo cada vez más secular. Dios en el contexto científico, el debate entre ciencia y religión. La relación entre la ciencia y la religión ha sido históricamente compleja, marcada por momentos de colaboración, conflicto y reinterpretación mutua. A medida que la ciencia avanzaba y proporcionaba explicaciones racionales sobre el funcionamiento del universo, el concepto de Dios ha sido revisado, cuestionado y, en algunos casos, redefinido. Este capítulo examina cómo la ciencia ha influido en la comprensión de Dios, explorando tanto los puntos de convergencia como las tensiones entre ambos dominios. El impacto del método científico en la concepción de Dios. El desarrollo del método científico durante la Revolución Científica del siglo XVII introdujo un enfoque sistemático y empírico para estudiar el mundo natural. Figuras como Galileo Galilei, Isaac Newton y Johannes Kepler utilizaron observaciones precisas y experimentos para desentrañar los mecanismos del universo, desafiando muchas de las nociones previamente aceptadas basadas en textos religiosos. Sin embargo, en lugar de rechazar a Dios, muchos de estos científicos vieron sus descubrimientos como evidencia de un creador racional y ordenado. Por ejemplo, Isaac Newton, aunque un científico riguroso, creía firmemente en un Dios que había diseñado el universo con precisión matemática. Para Newton, las leyes de la física no eran una negación de Dios, sino una prueba de su sabiduría y poder. Este enfoque, conocido como deísmo, sugería que Dios había creado el universo y establecido sus leyes, pero luego se retiró, dejando que operara de manera autónoma. Esta interpretación permitió a muchos pensadores reconciliar la ciencia con la religión, al menos temporalmente. Sin embargo, a medida que la ciencia avanzaba, comenzó a surgir una tensión creciente. El descubrimiento de procesos naturales como la evolución biológica, explicada por Charles Darwin en su obra El origen de las especies, 1859, planteó serias dudas sobre la necesidad de un creador divino. La teoría de la evolución proporcionó una explicación naturalista para la diversidad de la vida, eliminando la necesidad de un diseño inteligente. Este desafío al relato bíblico de la creación provocó un enfrentamiento significativo entre la ciencia y la religión, particularmente en contextos donde la interpretación literal de las escrituras era predominante. El principio antrópico y la física moderna. En el siglo XX, avances en la física moderna, como la teoría de la relatividad de Albert Einstein y la mecánica cuántica, llevaron a nuevas reflexiones sobre la naturaleza del universo y, por extensión, sobre Dios. El principio antrópico, por ejemplo, sugiere que las condiciones del universo parecen estar finamente ajustadas para permitir la existencia de vida. Este ajuste preciso ha llevado a algunos científicos y filósofos a plantear la posibilidad de un diseño cósmico, lo que algunos interpretan como evidencia de una inteligencia superior o divina. Sin embargo, esta idea no está exenta de controversia. Mientras que algunos ven en el principio antrópico una confirmación de la existencia de Dios, otros argumentan que puede explicarse mediante el multiverso, una hipótesis según la cual nuestro universo es solo uno entre muchos, cada uno con diferentes constantes físicas. La física cuántica, por su parte, ha introducido conceptos que desafían nuestra comprensión tradicional de la realidad. La naturaleza probabilística de las partículas subatómicas y el principio de incertidumbre de Heisenberg han llevado a preguntas profundas sobre el determinismo y la causalidad, temas que históricamente se asociaban con la intervención divina. Algunos científicos han sugerido que estas incertidumbres podrían abrir espacio para la acción de Dios en el mundo, mientras que otros ven en ellas una confirmación de que el universo opera de manera completamente autónoma y aleatoria, sin necesidad de un creador. El debate sobre el origen del universo.
Uno de los debates más influyentes entre la ciencia y la religión gira en torno al origen del universo. La teoría del Big Bang, propuesta inicialmente por el sacerdote y físico belga Georges Lemaitre en la década de 1920, describe cómo el universo comenzó a expandirse desde un estado extremadamente denso y caliente hace aproximadamente 13.800 millones de años. Aunque Lemaitre mismo veía su teoría como compatible con la creación divina, otros científicos han interpretado el Big Bang como un proceso puramente natural, sin implicaciones teológicas. El modelo del Big Bang plantea preguntas fundamentales sobre qué ocurrió antes del inicio del tiempo y si existe una causa primera que explique la existencia del universo. Para algunos pensadores religiosos, esta causa primera es Dios, entendido como el creador trascendente que inició el cosmos. Sin embargo, los científicos ateos o agnósticos argumentan que el propio concepto de causa puede no aplicarse al origen del universo, ya que las leyes de la física tal como las conocemos no son válidas en ese contexto. Además, teorías alternativas como la gravedad cuántica sugieren que el universo podría haber emergido espontáneamente de fluctuaciones cuánticas, eliminando la necesidad de un creador externo. Este debate refleja una tensión central entre la ciencia y la religión. Mientras que la ciencia busca explicaciones naturales basadas en observaciones y experimentos, la religión a menudo apela a lo sobrenatural para dar sentido a fenómenos que escapan a la comprensión humana. Esta diferencia metodológica ha sido fuente tanto de conflicto como de diálogo constructivo. La evolución y el diseño inteligente. La teoría de la evolución por selección natural de Charles Darwin sigue siendo uno de los puntos de fricción más significativos entre la ciencia y la religión. Según Darwin, la diversidad de la vida en la Tierra puede explicarse mediante procesos naturales como la mutación genética, la variación hereditaria y la competencia por recursos limitados. Este mecanismo elimina la necesidad de un diseñador divino, ya que explica cómo organismos complejos pueden surgir gradualmente sin intervención externa. Sin embargo, la resistencia a la teoría de la evolución ha sido fuerte en ciertos círculos religiosos, particularmente entre aquellos que interpretan los textos sagrados de manera literal. En respuesta, el movimiento del diseño inteligente ha intentado presentar una alternativa científica a la evolución, argumentando que ciertas características biológicas son demasiado complejas para haber surgido por procesos naturales, por lo tanto, deben ser el resultado de un diseñador inteligente. Sin embargo, la comunidad científica ha rechazado ampliamente el diseño inteligente, considerándolo una forma de creacionismo disfrazada de ciencia y careciendo de evidencia empírica sólida. El debate sobre la evolución también refleja una cuestión más amplia. ¿Puede la ciencia y la religión coexistir sin contradicciones? Algunos pensadores, como el teólogo John Aucht, argumentan que la evolución puede verse como un proceso guiado por Dios, donde la creatividad divina se manifiesta a través de mecanismos naturales. Otros, como Richard Dawkins, sostienen que la evolución demuestra que no hay necesidad de un Dios para explicar la vida. Ciencia, ética y el papel de Dios. Además de abordar cuestiones cosmológicas y biológicas, la ciencia también ha influido en la percepción de Dios en el ámbito ético. Tradicionalmente, muchas religiones han visto a Dios como la fuente última de moralidad, proporcionando mandamientos y principios que guían el comportamiento humano. Sin embargo, la secularización y el avance científico han llevado a algunos a cuestionar si la moralidad necesita un fundamento divino. Filósofos como Immanuel Kant y Friedrich Nietzsche han explorado la posibilidad de una ética independiente de Dios. Kant, por ejemplo, desarrolló un sistema moral basado en el imperativo categórico, un principio racional que no depende de la voluntad divina. Nietzsche, por su parte, argumentó que la muerte de Dios dejaba a la humanidad libre para crear sus propios valores, aunque reconocía los riesgos del nihilismo que esto podría implicar. En el ámbito científico, la neurociencia y la psicología evolutiva han investigado los orígenes biológicos de la moralidad, sugiriendo que comportamientos como la empatía, la cooperación y el altruismo tienen raíces evolutivas. Estos hallazgos han llevado a algunos a concluir que la moralidad es un producto de la evolución cultural y biológica, no una revelación divina. Sin embargo, otros sostienen que la ciencia puede explicar cómo surgió la moralidad, pero no porque debemos seguirla, dejando espacio para un fundamento trascendental. Reflexión final, diálogo entre ciencia y religión.
A pesar de las tensiones, el diálogo entre la ciencia y la religión ha generado importantes avances en la comprensión de ambos dominios. Figuras como el físico teórico Stephen Hawking y el teólogo Karl Rahner han explorado formas de integrar perspectivas científicas y religiosas, reconociendo que ambas buscan respuestas a preguntas fundamentales sobre el universo y la existencia humana. Mientras que la ciencia ofrece herramientas para entender el cómo del mundo, la religión a menudo aborda el porqué, proporcionando un marco de significado y propósito. En última instancia, la relación entre la ciencia y Dios no es necesariamente una de exclusión mutua. Muchos creyentes encuentran en los descubrimientos científicos una nueva forma de admirar la grandeza de la creación, mientras que algunos científicos ven en la búsqueda de conocimiento una experiencia profundamente espiritual. A medida que la ciencia continúa avanzando, el concepto de Dios seguirá siendo reinterpretado, adaptándose a nuevas realidades y desafíos intelectuales. Este proceso dinámico refleja la capacidad humana para integrar lo racional y lo trascendental, demostrando que la pregunta ¿qué es Dios?, sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en los albores de la civilización. Dios como justificación histórica, el uso y abuso del poder divino. A lo largo de la historia, el concepto de Dios ha sido utilizado repetidamente como una herramienta poderosa para justificar acciones humanas, tanto nobles como atroces. Desde guerras santas hasta cruzadas ideológicas, desde la legitimación de monarquías absolutas hasta la justificación de sistemas de opresión, el nombre de Dios ha resonado en momentos cruciales de la historia humana, a menudo sirviendo como un manto bajo el cual se ocultan intereses políticos, económicos y sociales. Este capítulo examina cómo el concepto de Dios ha sido instrumentalizado para legitimar el poder, justificar la violencia y perpetuar estructuras de dominación, destacando ejemplos históricos que ilustran tanto el lado oscuro como el luminoso de este fenómeno. Guerras santas y cruzadas, la violencia en nombre de lo divino. Una de las manifestaciones más visibles del uso de Dios como justificación ha sido en el contexto de las guerras religiosas. Las cruzadas medievales, lanzadas entre los siglos XI y XIII, son quizás el ejemplo más emblemático de cómo el fervor religioso puede ser manipulado para movilizar a las masas hacia objetivos políticos y territoriales. Proclamadas por el Papa Urbano II en 1095, las cruzadas fueron presentadas como una misión sagrada para recuperar Jerusalén y otros territorios cristianos ocupados por musulmanes. Sin embargo, detrás de esta narrativa religiosa se escondían motivaciones más terrenales, como la expansión del poder papal, el control de rutas comerciales estratégicas y la redistribución de tierras entre la nobleza europea. Las cruzadas no solo resultaron en una enorme pérdida de vidas humanas, sino que también dejaron un legado de odio interreligioso que persiste hasta nuestros días. Durante estos conflictos, actos de barbarie cometidos por ambos bandos fueron justificados como expresiones de la voluntad divina. Por ejemplo, la masacre de Jerusalén en 1099, donde miles de musulmanes y judíos fueron asesinados después de la toma de la ciudad por los cruzados, fue celebrada como un triunfo divino. Del mismo modo, los líderes musulmanes utilizaron la retórica religiosa para galvanizar a sus seguidores contra los invasores cristianos, retratando la lucha como una defensa de la fe islámica. Este patrón de violencia en nombre de Dios no se limitó a Europa y el Medio Oriente. En el contexto de las guerras de religión en Europa durante los siglos XVI y XVII, católicos y protestantes se enfrentaron en batallas brutales, justificando sus acciones como defensa de la verdadera fe. La Guerra de los 30 Años, 1618 a 1648, por ejemplo, devastó gran parte de Europa central y dejó millones de muertos, todo en nombre de disputas teológicas que a menudo encubrían rivalidades políticas y económicas. La legitimación del poder político, el derecho divino de los reyes. Otro uso histórico prominente del concepto de Dios ha sido para legitimar el poder político. Durante siglos, monarcas y gobernantes han afirmado que su autoridad proviene directamente de Dios, un principio conocido como el derecho divino de los reyes. Esta doctrina, que alcanzó su apogeo en la Europa medieval y temprana moderna, sostenía que los gobernantes eran representantes de Dios en la tierra, por lo tanto, estaban por encima de cualquier cuestionamiento humano. Cualquier desafío a su autoridad no solo era visto como un acto de traición política, sino también como un pecado contra la voluntad divina.
Un ejemplo notable de esta práctica es el reinado de Luis XIV de Francia, quien se autoproclamó el Rey Sol, simbolizando su conexión directa con la divinidad. Luis utilizó la religión como un instrumento para consolidar su poder absoluto, promoviendo una imagen de sí mismo como un gobernante elegido por Dios para llevar orden y prosperidad a su reino. Esta narrativa no solo ayudó a silenciar a sus críticos, sino que también justificó sus políticas centralizadoras y su desprecio por las instituciones parlamentarias. Sin embargo, la idea del derecho divino no siempre condujo a resultados pacíficos. En Inglaterra, por ejemplo, la insistencia del rey Carlos I en su autoridad divina lo llevó a un enfrentamiento con el Parlamento, culminando en la Guerra Civil Inglesa, 1642 a 1651, y, eventualmente, en su ejecución en 1649. Este evento marcó un punto de inflexión en la historia europea, señalando el declive del absolutismo monárquico basado en la divinidad y el surgimiento de sistemas políticos más democráticos. Opresión social y justificación teológica. El uso de Dios como justificación también ha jugado un papel crucial en la perpetuación de sistemas de opresión social. Durante siglos, las estructuras jerárquicas basadas en el género, la raza y la clase han sido defendidas mediante argumentos teológicos que presentan estas desigualdades como parte del orden divino. Por ejemplo, en muchas sociedades patriarcales, textos religiosos han sido interpretados para justificar la subordinación de las mujeres, argumentando que su rol secundario es una disposición divina. En el cristianismo, pasajes como el de Efesios 5 y 22, «Mujeres, someteos a vuestros maridos», han sido citados para legitimar prácticas discriminatorias que relegan a las mujeres a roles domésticos y les niegan derechos básicos. De manera similar, la esclavitud y el colonialismo han sido justificados mediante interpretaciones selectivas de textos religiosos. En el contexto del Atlántico, muchos colonizadores europeos argumentaron que la esclavitud de africanos estaba sancionada por Dios, citando pasajes bíblicos como el de Génesis 9, 25-27, donde Noé maldice a Canaán, supuestamente el ancestro de los africanos. Estas interpretaciones no solo legitimaron la trata transatlántica de esclavos, sino que también sirvieron para deshumanizar a las víctimas, retratándolas como seres inferiores destinados por Dios a servir a sus amos. Incluso en contextos contemporáneos, la religión sigue siendo utilizada para justificar la desigualdad social. En algunas culturas, las castas o clases sociales están vinculadas a creencias religiosas que presentan estas divisiones como inmutables y divinamente ordenadas. Por ejemplo, en el hinduismo tradicional, el sistema de castas ha sido defendido como una manifestación del karma y el dharma, conceptos que sugieren que la posición social de una persona es el resultado de acciones pasadas y debe ser aceptada como parte del plan divino. Resistencia y liberación, el lado luminoso de lo divino. A pesar de su uso frecuente para justificar el poder y la opresión, el concepto de Dios también ha sido una fuente de inspiración para movimientos de resistencia y liberación. A lo largo de la historia, figuras religiosas y comunidades marginadas han reinterpretado textos sagrados y principios teológicos para desafiar estructuras injustas y abogar por el cambio social. Un ejemplo destacado es el papel de la religión en la lucha contra la esclavitud y el racismo. En los Estados Unidos, líderes afroamericanos como Frederick Douglass y Harriet Tubman utilizaron la Biblia para argumentar que la libertad y la igualdad eran derechos divinos, no privilegios otorgados por los hombres. La canción espiritual Go Down, Moses, que narra la liberación de los israelitas de la esclavitud egipcia, se convirtió en un himno de resistencia para los esclavos africanos, quienes veían en la figura de Moisés un modelo de liderazgo revolucionario. Del mismo modo, en el siglo XX, movimientos como la teología de la liberación en América Latina reinterpretaron el mensaje cristiano para abordar problemas de pobreza y desigualdad. Pensadores como Gustavo Gutiérrez argumentaron que el compromiso con los pobres y oprimidos no solo era una obligación moral, sino una expresión genuina de la voluntad de Dios. Este enfoque inspiró a comunidades marginadas a organizarse y luchar contra regímenes dictatoriales y sistemas económicos injustos, utilizando la fe como un catalizador para el cambio social. Reflexión final: el doble filo de lo divino. El uso y abuso del concepto de Dios a lo largo de la historia revela su naturaleza dual como herramienta de poder. Por un lado,
ha sido utilizado para justificar guerras, consolidar autoridad política y perpetuar desigualdades sociales. Por otro lado, ha servido como una fuente de esperanza y resistencia para aquellos que buscan transformar el mundo en un lugar más justo y equitativo. Esta ambivalencia subraya la importancia de examinar críticamente cómo se interpreta y utiliza el concepto de Dios, recordándonos que su impacto depende en gran medida de las intenciones y acciones de quienes lo invocan. En última instancia, la historia nos enseña que Dios no es simplemente una entidad abstracta o un principio trascendental, es también un reflejo de las aspiraciones, miedos y deseos humanos. Cuando se utiliza para fines destructivos, puede convertirse en una fuerza oscura que legitima el sufrimiento y la injusticia. Pero cuando se emplea para inspirar solidaridad y justicia, puede ser una luz que guíe a la humanidad hacia un futuro mejor. Este doble filo es una advertencia y una invitación a reflexionar sobre cómo entendemos y aplicamos el concepto de lo divino en nuestras vidas y en nuestras sociedades. Dios en el arte, reflejando lo divino a través de la creatividad humana. El arte ha sido, a lo largo de la historia, uno de los medios más profundos y universales para explorar y representar el concepto de Dios. Desde las primeras pinturas rupestres hasta las obras maestras contemporáneas, los artistas han buscado capturar lo inefable, lo trascendental y lo sagrado a través de imágenes, formas y colores. La relación entre Dios y el arte no es meramente decorativa, más bien, es una interacción dinámica que permite a los seres humanos expresar emociones, ideas y experiencias espirituales que van más allá del lenguaje verbal. Este capítulo examina cómo el arte ha reflejado, reinterpretado y, en ocasiones, desafiado el concepto de Dios, analizando ejemplos clave de diversas épocas y culturas. Arte religioso en la antigüedad, lo divino como fuerza cósmica. En las primeras civilizaciones, el arte religioso estaba profundamente arraigado en la cosmología y las creencias mitológicas. Los antiguos egipcios, por ejemplo, crearon monumentos colosales y elaboradas representaciones de sus dioses, como Ra, Osiris e Isis, para honrar su poder y preservar el orden cósmico. Las pirámides, además de ser tumbas para los faraones, simbolizaban la conexión entre el mundo terrenal y el celestial, mientras que los templos estaban adornados con relieves y pinturas que narraban historias de la creación, la vida después de la muerte y la interacción entre los dioses y los humanos. En Mesopotamia, las estatuas de deidades como Marduk y Istar no solo servían como objetos de veneración, sino también como mediadores entre lo divino y lo humano. Estas representaciones artísticas eran cuidadosamente diseñadas para evocar una sensación de majestuosidad y temor reverencial, recordando a los espectadores la omnipotencia de los dioses. Del mismo modo, en la antigua Grecia, las esculturas de dioses como Zeus, Atenea y Apolo reflejaban un ideal de belleza y perfección que combinaba lo humano y lo divino, mostrando a los dioses como figuras accesibles pero todopoderosas. Estas primeras manifestaciones del arte religioso no solo cumplían una función devocional, sino que también transmitían valores culturales y cosmovisiones. A través de la iconografía, los artistas comunicaban ideas sobre el origen del universo, la naturaleza de la divinidad y el lugar de los humanos en el cosmos. En este sentido, el arte religioso no solo era una expresión de fe, sino también una herramienta educativa que ayudaba a las comunidades a comprender y relacionarse con lo divino. El arte cristiano, de la clandestinidad a la gloria celestial. Con la llegada del cristianismo, el arte religioso adquirió una dimensión nueva y transformadora. Durante los primeros siglos del cristianismo, cuando la religión era perseguida en el Imperio Romano, los creyentes recurrieron al arte clandestino para expresar su fe. Las catacumbas de Roma, por ejemplo, están llenas de frescos y símbolos como el pez, Ichthys, y el buen pastor, que representaban a Jesucristo de manera discreta pero significativa. Estas imágenes no solo servían como señales de identidad para los primeros cristianos, sino también como fuentes de consuelo y esperanza en tiempos de persecución. Después de la conversión del emperador Constantino al cristianismo en el siglo IV, el arte religioso floreció como nunca antes. Las basílicas, mosaicos y manuscritos iluminados se convirtieron en vehículos para glorificar a Dios y contar las historias bíblicas. El estilo bizantino, caracterizado por su énfasis en la espiritualidad y la trascendencia,
produjo obras maestras como los mosaicos de la iglesia de San Vital en Rávena, donde Cristo y los santos aparecen rodeados de halos dorados y vestidos con túnicas etéreas. Estas representaciones buscaban evocar un sentido de lo celestial, transportando a los espectadores más allá del mundo material. Durante la Edad Media, el arte gótico llevó esta búsqueda de lo divino a nuevas alturas, literal y figurativamente. Las catedrales góticas, con sus arquitecturas vertiginosas, vitrales coloridos y esculturas detalladas, fueron diseñadas para inspirar asombro y devoción. Los vitrales, en particular, transformaban la luz natural en colores vibrantes, simbolizando la presencia divina que ilumina el mundo. Al mismo tiempo, las escenas bíblicas representadas en los capiteles y pórticos de las catedrales servían como Biblias para los analfabetos, permitiendo a las personas comunes aprender sobre la fe a través de la contemplación visual. El Renacimiento marcó un cambio significativo en la representación de Dios en el arte. Artistas como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Rafael buscaron humanizar a las figuras divinas, presentándolas con una anatomía precisa y emociones profundas. La famosa pintura de Miguel Ángel en la Capilla Sistina, La creación de Adán, muestra a Dios extendiendo su mano hacia Adán en un gesto íntimo y poderoso, subrayando la conexión entre lo divino y lo humano. Este enfoque no solo elevó el arte religioso a nuevas cotas de realismo y belleza, sino que también reflejó una reinterpretación del concepto de Dios como una figura cercana y accesible. El arte islámico, la belleza como reflejo de lo divino. En el Islam, donde la representación figurativa de Dios y los profetas está prohibida, el arte religioso adoptó formas distintivas que enfatizan la abstracción y la geometría. La caligrafía, los arabescos y los diseños geométricos se convirtieron en los principales medios para expresar la grandeza y la infinitud de Allah. La mezquita de Córdoba, por ejemplo, está adornada con intrincados mosaicos y arcos de herradura que crean un efecto de infinitud, simbolizando la naturaleza eterna y omnipresente de Dios. Los manuscritos coránicos también son ejemplos destacados del arte islámico. Escritos en caligrafía árabe fluida y decorados con iluminaciones doradas, estos textos no solo preservan las palabras de Allah, sino que también las elevan a un nivel estético sublime. La atención meticulosa al detalle refleja la devoción de los artistas y la importancia de la belleza como un atributo divino. En el Islam, la creación artística es vista como un acto de adoración, una forma de imitar la perfección y el orden del cosmos creado por Dios. Arte moderno y contemporáneo, desafíos y reinterpretaciones. Con la llegada de la modernidad, el arte religioso comenzó a enfrentar nuevos desafíos y reinterpretaciones. Movimientos como el romanticismo, el impresionismo y el expresionismo exploraron temas espirituales desde perspectivas más personales y subjetivas. Por ejemplo, las pinturas de William Blake combinan elementos místicos y visionarios para explorar la relación entre lo divino y lo humano, mientras que las obras de Marc Chagall reflejan una mezcla única de tradiciones judías y cristianas, llenas de colores vibrantes y símbolos religiosos. En el arte contemporáneo, la representación de Dios ha tomado direcciones aún más radicales y provocativas. Artistas como Andy Warhol, Damien Hirst y Bill Viola han abordado temas religiosos desde ángulos inesperados, desafiando las convenciones tradicionales y explorando la intersección entre lo sagrado y lo profano. Por ejemplo, la instalación The Physical Impossibility of the Art in the Mind of Someone Living de Hirst, que presenta un tiburón conservado en formol, ha sido interpretada como una meditación sobre la mortalidad y la fragilidad de la existencia, temas que históricamente han estado ligados a la reflexión sobre Dios. Al mismo tiempo, el arte contemporáneo ha dado lugar a nuevas formas de espiritualidad y trascendencia que no necesariamente se alinean con las religiones tradicionales. Instalaciones inmersivas, performances y obras multimedia buscan evocar experiencias sensoriales y emocionales que conecten al espectador con algo más grande que él mismo, sea o no etiquetado como Dios. Este enfoque refleja una tendencia hacia una espiritualidad más personal y fluida, en línea con las transformaciones culturales y filosóficas del mundo moderno. Reflexión final: el arte como puente hacia lo divino. El arte ha sido, y sigue siendo, un medio poderoso para explorar y representar el concepto de Dios.
Desde las primeras civilizaciones hasta la era contemporánea, los artistas han utilizado su creatividad para capturar lo inefable, lo trascendental y lo sagrado, ofreciendo nuevas perspectivas sobre lo divino. A través del arte, Dios no solo es representado, sino también reinterpretado, desafiado y reimaginado, reflejando las complejidades y contradicciones de la experiencia humana. En última instancia, el arte religioso no solo es un testimonio de la fe, sino también una invitación a la contemplación y la reflexión. Ya sea a través de una pintura renacentista, un vitral gótico o una instalación contemporánea, el arte nos recuerda que la búsqueda de lo divino es una parte fundamental de lo que significa ser humano. Y aunque las respuestas pueden variar enormemente, la pregunta sigue siendo universal: ¿qué es Dios? La mortalidad cósmica, enfrentando lo inevitable. La noción de mortalidad cósmica emerge como una de las reflexiones más profundas y desconcertantes sobre la condición humana. Mientras que la mortalidad individual, la inevitabilidad de la muerte personal, ha sido ampliamente explorada en la filosofía, la literatura y la religión, la mortalidad cósmica introduce una dimensión aún más vasta y perturbadora: la finitud no solo de los seres humanos, sino del universo mismo. Este concepto desafía nuestras nociones de eternidad, propósito y trascendencia, obligándonos a confrontar la posibilidad de que todo lo que existe, desde las estrellas más distantes hasta las moléculas más pequeñas, esté destinado a extinguirse. El universo en declive, el destino térmico del cosmos. Uno de los escenarios más ampliamente aceptados dentro de la cosmología moderna es la muerte térmica del universo, también conocida como la muerte por calor. Según la segunda ley de la termodinámica, la entropía, la medida del desorden en un sistema cerrado, siempre aumenta con el tiempo. Esto implica que, a medida que el universo envejece, la energía disponible para realizar trabajo útil disminuye gradualmente. Eventualmente, todas las estrellas se apagarán, las galaxias se dispersarán y el cosmos entrará en un estado de equilibrio térmico, donde no habrá diferencias de temperatura ni flujos de energía. En este escenario, el universo se convertirá en un vasto vacío frío, incapaz de sustentar ninguna forma de vida o actividad. Esta perspectiva no solo plantea preguntas científicas sobre el funcionamiento del cosmos, sino también interrogantes existenciales sobre el significado de la vida en un universo destinado a la extinción. Si todo está condenado a desaparecer, ¿qué sentido tiene nuestra existencia? ¿Cómo podemos encontrar propósito en un contexto donde incluso las estructuras más duraderas, como las galaxias y los agujeros negros, eventualmente se desvanecerán? Estas preguntas han llevado a filósofos y teólogos a reconsiderar el papel de Dios en un universo finito. ¿Es Dios el creador de un cosmos efímero, o existe una dimensión trascendental más allá de la mortalidad cósmica? Alternativas cósmicas, el colapso y el rebote. Aunque la muerte térmica es el destino más probable según los modelos actuales, otras teorías cosmológicas proponen escenarios alternativos para el fin del universo. Una de estas hipótesis es el Big Crunch, en el que la expansión del universo eventualmente se detiene y comienza a contraerse debido a la fuerza gravitacional. En este escenario, toda la materia y energía del cosmos se comprimirían en una singularidad, similar al estado inicial del Big Bang. Algunos especulan que este proceso podría dar lugar a un nuevo ciclo de expansión, creando un universo en constante renovación. Otra posibilidad es el Big Rip, un escenario en el que la aceleración de la expansión del universo, impulsada por la energía oscura, eventualmente supera las fuerzas que mantienen unidas las estructuras cósmicas. En este caso, las galaxias, las estrellas, los planetas e incluso los átomos serían desgarrados, llevando a una desintegración completa del tejido del espacio-tiempo. Estas teorías alternativas, aunque menos probables que la muerte térmica, ofrecen diferentes perspectivas sobre la mortalidad cósmica. Mientras que el Big Crunch sugiere un ciclo eterno de creación y destrucción, el Big Rip presenta un final abrupto y catastrófico. Ambos escenarios plantean preguntas similares sobre el propósito y la trascendencia, pero también invitan a reflexionar sobre la naturaleza cíclica o lineal del tiempo y la existencia. El impacto psicológico de la mortalidad cósmica. La idea de la mortalidad cósmica no solo afecta nuestra comprensión intelectual del universo, sino también nuestra salud mental y emocional.
La conciencia de que todo está destinado a desaparecer puede generar sentimientos de insignificancia, ansiedad existencial y desesperanza. Este fenómeno, conocido como terror cósmico, se asemeja al terror de la muerte individual descrito por psicólogos como Ernest Becker, pero a una escala mucho mayor. Mientras que el miedo a la propia muerte puede mitigarse mediante la búsqueda de legado, relaciones significativas o creencias en una vida después de la muerte, el terror cósmico es más difícil de superar, ya que implica la extinción total de toda posibilidad de significado. Sin embargo, algunos filósofos y psicólogos argumentan que la aceptación de la mortalidad cósmica puede tener un efecto liberador. Al reconocer que el universo no tiene un propósito inherente, los seres humanos pueden sentirse libres para crear su propio significado y valor. Esta perspectiva, influenciada por el existencialismo de pensadores como Jean-Paul Sartre y Albert Camus, sugiere que la falta de trascendencia cósmica no es una limitación, sino una oportunidad para la creatividad y la autodeterminación. Dios frente a la mortalidad cósmica. La mortalidad cósmica también plantea desafíos significativos para las concepciones tradicionales de Dios. Si Dios es omnipotente y benevolente, ¿por qué permitiría la extinción del universo? ¿Es posible reconciliar la idea de un creador eterno con un cosmos temporal? Algunas tradiciones religiosas han abordado estas preguntas reinterpretando el papel de Dios en el universo. Por ejemplo, en el hinduismo, el ciclo de creación y destrucción cósmica está incorporado en la cosmología, con deidades como Shiva representando la destrucción necesaria para el renacimiento. Del mismo modo, en el cristianismo, la idea del juicio final y la resurrección sugiere que la mortalidad cósmica no es el final definitivo, sino un preludio para una nueva creación. Otros enfoques, como el deístas y panteístas, ven a Dios no como un ser externo que interviene en el universo, sino como un principio inherente que trasciende las limitaciones temporales. Desde esta perspectiva, la mortalidad cósmica no contradice la existencia de Dios, sino que refleja la naturaleza misma de la existencia, un flujo continuo de creación, destrucción y renovación. Reflexión final, encontrando significado en lo inevitable. La mortalidad cósmica nos enfrenta a una de las verdades más difíciles de aceptar, que todo lo que conocemos y amamos eventualmente desaparecerá. Sin embargo, esta conciencia también puede ser una fuente de inspiración y transformación. Al reconocer la finitud del universo, podemos apreciar más profundamente la belleza y fragilidad de la vida, así como la importancia de crear conexiones significativas y contribuir al bienestar de otros. En última instancia, la mortalidad cósmica no tiene por qué ser una fuente de desesperanza, sino una invitación a vivir con propósito y gratitud, sabiendo que nuestro tiempo en este vasto y misterioso cosmos es precioso y limitado. Conclusión: la búsqueda continua de Dios en un mundo en transformación. A lo largo de este documental, hemos explorado el concepto de Dios desde múltiples perspectivas: religiosas, filosóficas, científicas, históricas y artísticas. Cada una de estas facetas ha revelado no solo la complejidad del tema, sino también su centralidad en la experiencia humana. Desde las primeras civilizaciones que personificaron a los elementos naturales como dioses hasta las reflexiones contemporáneas sobre la mortalidad cósmica, el ser humano ha demostrado una capacidad inagotable para imaginar, reinterpretar y debatir la naturaleza de lo divino. Sin embargo, más allá de las diferencias doctrinales o culturales, una constante emerge claramente: la búsqueda de Dios es, en esencia, una búsqueda de significado. La pluralidad de respuestas, un reflejo de la condición humana. Una de las conclusiones más evidentes de este análisis es que no existe una respuesta única ni universal a la pregunta ¿qué es Dios? Para algunos, Dios es un creador omnipotente que gobierna el universo desde una dimensión trascendental. Para otros, es una fuerza impersonal que permea toda la existencia, como el Tao o el Brahman hindú. En contextos filosóficos, Dios puede ser entendido como un principio racional que subyace al orden del cosmos, mientras que en el ámbito científico, su relevancia es cuestionada o reinterpretada a través de metáforas como el relojero ciego o el ajuste fino del universo. Incluso dentro de las mismas tradiciones religiosas, las interpretaciones varían enormemente, desde visiones antropomórficas hasta abstracciones metafísicas. Esta diversidad de respuestas no debe verse como una debilidad,
sino como un testimonio de la riqueza de la imaginación humana y la adaptabilidad de nuestras creencias. Las diferentes concepciones de Dios reflejan las preocupaciones, aspiraciones y desafíos de las sociedades que las producen. Por ejemplo, en épocas de incertidumbre política o ambiental, las representaciones de Dios tienden a enfatizar atributos como la protección y la justicia. En contraste, en periodos de estabilidad y prosperidad, las interpretaciones pueden inclinarse hacia lo abstracto y contemplativo. Esta flexibilidad demuestra que el concepto de Dios no es estático, sino dinámico, moldeándose continuamente según las necesidades humanas. El lado oscuro, reflexionando sobre el uso y abuso del poder divino. No podemos ignorar que, a lo largo de la historia, el nombre de Dios ha sido utilizado tanto para el bien como para el mal. Guerras, opresión, discriminación y violencia han sido justificados en nombre de lo divino, dejando cicatrices profundas en la memoria colectiva de la humanidad. Estos usos indebidos del concepto de Dios nos obligan a reflexionar críticamente sobre cómo interpretamos y aplicamos nuestras creencias. Si Dios es visto como una fuente de amor, compasión y justicia, ¿cómo es posible que su nombre haya sido invocado para legitimar actos de crueldad y deshumanización? Esta paradoja subraya la importancia de examinar nuestras intenciones y acciones, asegurándonos de que nuestras interpretaciones de lo divino no se conviertan en herramientas de dominación. Sin embargo, también es crucial reconocer que el concepto de Dios ha sido una fuerza poderosa para el cambio positivo. Movimientos de resistencia, lucha por los derechos humanos y esfuerzos por construir sociedades más justas han encontrado inspiración en ideas religiosas. Líderes como Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr. y Madre Teresa utilizaron sus creencias para promover la paz, la igualdad y la solidaridad. Estos ejemplos demuestran que el potencial transformador de Dios reside no en su definición abstracta, sino en cómo lo entendemos y vivimos en nuestra interacción con los demás. Ciencia y espiritualidad, dos caras de la misma moneda. El diálogo entre la ciencia y la religión, aunque a menudo marcado por tensiones, también ha generado importantes avances en nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos. La ciencia nos ha proporcionado herramientas para explorar el cómo del cosmos, revelando mecanismos naturales que antes se atribuían exclusivamente a la intervención divina. Sin embargo, esta explicación no elimina la posibilidad de un propósito trascendental, más bien, amplía nuestro marco de referencia, permitiéndonos admirar la complejidad y belleza del universo desde nuevas perspectivas. Por otro lado, la espiritualidad continúa siendo una fuente inagotable de inspiración para explorar el porqué de nuestra existencia. Aunque la ciencia puede describir el funcionamiento del cerebro humano o las leyes físicas que gobiernan el cosmos, no puede responder preguntas fundamentales sobre el significado de la vida, el sufrimiento o la muerte. Aquí es donde la fe, la filosofía y el arte encuentran su lugar, ofreciendo narrativas que dan sentido a la experiencia humana. En este sentido, ciencia y espiritualidad no son mutuamente excluyentes, sino complementarias, cada una abordando aspectos diferentes pero igualmente importantes de nuestra realidad. Arte y creatividad, expresiones eternas de lo divino. El arte ha sido uno de los medios más poderosos para explorar y expresar el concepto de Dios. Desde las pinturas rupestres de las cavernas hasta las instalaciones multimedia contemporáneas, los artistas han capturado la esencia de lo divino de maneras que trascienden el lenguaje verbal. El arte no solo refleja las creencias y valores de una época, sino que también desafía y expande nuestra comprensión de lo sagrado. Al hacerlo, nos recuerda que Dios no es solo un objeto de devoción, sino también una fuente de creatividad, belleza y transformación personal. En un mundo donde la tecnología y la globalización están redefiniendo constantemente nuestras formas de relacionarnos con lo trascendental, el arte sigue siendo un puente vital entre lo humano y lo divino. Ya sea a través de una sinfonía, una escultura o una obra digital, el arte nos invita a experimentar lo inefable, a conectar con algo más grande que nosotros mismos y a encontrar significado en la aparente insignificancia de nuestra existencia. Mortalidad cósmica, aceptando lo inevitable. Finalmente, la reflexión sobre la mortalidad cósmica nos enfrenta a una de las verdades más difíciles de aceptar, que todo, incluido el universo mismo, está destinado a desaparecer. Este conocimiento puede generar miedo y desesperanza, pero también puede ser una fuente de liberación.
Al reconocer la finitud del cosmos, podemos apreciar más profundamente la precariedad y belleza de la vida, así como la importancia de crear conexiones significativas y contribuir al bienestar de otros. En última instancia, la mortalidad cósmica no tiene por qué ser una fuente de desesperanza, sino una invitación a vivir con propósito y gratitud, sabiendo que nuestro tiempo en este vasto y misterioso cosmos es precioso y limitado. Hacia el futuro, una búsqueda sin fin. La pregunta ¿qué es Dios? No tiene una respuesta definitiva, y quizás nunca la tenga. Sin embargo, esta falta de certeza no debe ser vista como una limitación, sino como una oportunidad. La búsqueda de Dios es, en esencia, una búsqueda de nosotros mismos, de nuestro lugar en el universo y de nuestro propósito en la vida. Es un viaje que nos invita a explorar nuestras creencias, cuestionar nuestras certezas y abrirnos a nuevas posibilidades. En un mundo que cambia rápidamente, donde la ciencia, la tecnología y la cultura están redefiniendo constantemente nuestra relación con lo trascendental, el concepto de Dios seguirá evolucionando. Ya sea como una entidad personal, un principio abstracto o una metáfora para la creatividad y el amor, Dios seguirá siendo una fuente de inspiración, debate y transformación. Y aunque nuestras respuestas puedan variar, la pregunta misma permanece como un recordatorio de que, como seres humanos, estamos destinados a buscar, a preguntar y a maravillarnos. En última instancia, la búsqueda de Dios no es solo una cuestión de fe o razón, sino una expresión de nuestra humanidad compartida. Es un testimonio de nuestra capacidad para soñar, para imaginar y para encontrar significado en un universo que, aunque vasto e indiferente, también es profundamente hermoso y lleno de posibilidades. Así, mientras continuemos buscando, el concepto de Dios seguirá siendo una luz que guía nuestra exploración del misterio fundamental de la existencia.